Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Hoy nos adentramos en un tema que ha mantenido a miles de fans en vilo durante años, alimentando innumerables conversaciones en redes sociales y foros de discusión. Nos referimos, por supuesto, a la electrizante conexión entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Todos conocemos la fama estelar y el innegable carisma de Can Yaman, ese actor turco que ha logrado traspasar fronteras, conquistando corazones en todo el globo con su arrolladora personalidad y su talento actoral. Y como es natural, cuando el nombre de Can Yaman resuena, inevitablemente surge el de Demet Özdemir, su deslumbrante compañera de reparto en la aclamada serie Erkenzicus. La química que emanaba de ellos en pantalla era tan palpable, tan intensa y tan convincentemente real, que durante un largo periodo de tiempo, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos no hicieron más que intensificarse. ¿Se trataba simplemente de una conexión profesional excepcional, o existía un vínculo que iba más allá de las cámaras? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desvelar la verdad, ya que Can Yaman ha hablado, y sus palabras, aunque quizás esperadas por algunos, podrían sorprender a muchos. Antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, una pequeña pausa para nuestra comunidad. Si eres nuevo por aquí y te apasiona el universo del espectáculo, te encantan las noticias de celebridades y disfrutas de debates jugosos y análisis profundos, te invito encarecidamente a que presiones ese botón de asterisco suscribirse que ves en pantalla. Y por favor, activa la asterisco campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de cada nuevo vídeo que publiquemos, asegurándote de no perderte nada de lo que con tanto cariño preparamos para ustedes. Ahora sí, ajusten sus asientos porque nos adentramos en materia. Como veníamos comentando, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, y para muchos fans, sigue siendo, un foco de intensa especulación. Desde el momento en que compartieron protagonismo en Asterisco Erkenzicus, las chispas saltaron de forma innegable, y no solo en el plano de la ficción. La audiencia se enamoró perdidamente de su complicidad, de esas miradas cómplices, de esa manera tan natural y fluida de interactuar que para muchos parecía trascender los límites de lo meramente profesional. Y claro, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, cuando dos personas exhiben una conexión tan fuerte, las redes sociales y los medios de comunicación se desatan en una frenética carrera por descifrar la verdadera naturaleza de esa relación. Vimos innumerables fotos de ellos juntos fuera del set de rodaje, intercambios de comentarios elogiosos y cargados de admiración mutua, y toda una avalancha de indicios que sirvieron para alimentar la idea generalizada de que entre Can y Demet existía algo más que una simple amistad o una buena relación de trabajo. Durante un lapso de tiempo considerable, ambos actores optaron por mantener un perfil deliberadamente discreto respecto a la marea de rumores que los rodeaba. Si bien no dudaban en reconocer y admitir la excelente relación laboral que mantenían y la química que compartían en el set, siempre evitaban proporcionar detalles concretos y definitivos que pudieran confirmar o desmentir un romance. Y siendo sinceros, esta actitud es completamente comprensible. En el ojo público, la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo, un tema de interés constante y proteger esa esfera privada es, sin duda, fundamental para su bienestar y su carrera. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la paciencia de la prensa y, en ocasiones, del público, no es infinita, y las preguntas insistentes, con el tiempo, acaban por encontrar una respuesta, o al menos una aclaración oficial. Y es precisamente en este punto donde las palabras de Can Yaman adquieren un protagonismo crucial. En diversas ocasiones el carismático actor ha sido abordado por los medios de comunicación, tanto en su natal Turquía como en otros países donde su fama ha alcanzado dimensiones verdaderamente globales. Recientemente, en una de sus intervenciones públicas, Can decidió dar un paso al frente y poner las cartas sobre la mesa, con la clara intención de aclarar de una vez por todas la naturaleza exacta de su vínculo con Demet Özdemir. Lo que expresó en esencia fue un mensaje claro y directo. Si bien guardaba un cariño inmenso y un profundo respeto por Demet, y la admiraba enormemente tanto como profesional como persona, su relación siempre se mantuvo en el ámbito de una amistad sólida y un compañerismo profesional. Can Yaman ha reiterado en múltiples ocasiones la trascendencia de la relación profesional que forjaron durante las extenuantes pero gratificantes grabaciones de Asterisco Erkenzicus. Él ha descrito a Demet como una colega de un talento excepcional, dotada de una ética de trabajo impecable, y con quien disfrutó enormemente de compartir cada escena, cada momento frente a las cámaras.
Según sus propias declaraciones, la química tan comentada y alabada que el público percibía en pantalla era, en gran medida, el resultado directo de una profunda sintonía como actores, de una confianza mutua plenamente establecida y de la habilidad innata para sumergirse en sus personajes, darles vida de una manera creíble, apasionada y absolutamente convincente. Ha llegado incluso a confesar que entendía perfectamente por qué los fans habían llegado a imaginar una relación sentimental entre ellos, dada la intensidad de los personajes que interpretaban y la forma en que transmitían el amor y la pasión en la trama de la serie. Sin embargo, y esto es lo que resulta crucial, ha sido categórico y muy claro al afirmar que Asterisco fuera de los sets de grabación, su vínculo se limitaba estrictamente a una amistad firme y sincera. No existió, según sus propias palabras, un romance o una relación sentimental que lograra trascender la barrera de la ficción para adentrarse en la vida real. Khan ha explicado en varias entrevistas que son dos personas que se respetan mutuamente, que se aprecian profundamente y que, durante el tiempo que compartieron intensamente, mantuvieron una relación cordial y profesional, pero sin que ésta evolucionara hacia algo más allá de una sólida amistad. Ha mencionado además que a veces la línea divisoria entre la ficción y la realidad se vuelve difusa para el público, especialmente cuando dos actores consiguen establecer una conexión tan fuerte y genuina en el marco de una historia de amor. Estas declaraciones de Khan Yaman han sido recibidas, como era de esperar, de maneras diversas. Por un lado, aquellos seguidores que siempre se aferraron a la idea de un romance entre él y Demet, que fantasearon con la posibilidad de ver nacer una pareja de ensueño, quizás se hayan sentido un poco decepcionados por la confirmación de que solo eran amigos. Pero por otro lado, estas palabras aportan una dosis saludable de realismo y profesionalismo al saturado mundo del espectáculo. Demuestran de manera fehaciente que es perfectamente posible forjar una química increíble en pantalla sin que esto implique, necesariamente, que exista una relación personal o sentimental que la respalde. Khan ha defendido con vehemencia la idea de que la amistad genuina y el respeto profesional pueden ser los pilares fundamentales sobre los que se construyen colaboraciones artísticas exitosas y memorables, y que no todo lo que presenciamos en la televisión se traslada automáticamente a la esfera privada de la vida real. Además de aclarar la naturaleza de su relación con Demet, Khan Yaman también ha hablado abiertamente sobre la enorme presión mediática que los actores a menudo enfrentan. Ser constantemente escrutados, que cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones sea analizada hasta el mínimo detalle, puede llegar a ser una carga agotadora y desgastante. Al optar por aclarar la situación de manera transparente, Khan parece buscar poner fin a años de especulaciones incesantes y, de esta manera, permitir que tanto él como Demet puedan seguir adelante en sus respectivas carreras y vidas personales sin el peso constante y a menudo incómodo de esos rumores persistentes. Es fundamental recordar que si bien Erkencicus representó un hito absoluto en las carreras de ambos actores, marcando un antes y un después en términos de reconocimiento internacional y popularidad, sus vidas personales han seguido caminos distintos desde que concluyó la serie. Ambos han participado en una gran cantidad de otros proyectos, han tenido otras relaciones sentimentales públicas que han acaparado titulares, y han demostrado ser profesionales independientes, exitosos y resilientes, capaces de construir sus propias trayectorias. En resumen, la verdad sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, según las propias y contundentes palabras del actor, es que siempre fue una relación de amistad profunda y compañerismo profesional. La química electrizante que cautivó a millones de espectadores en Erkencicus fue el resultado de un trabajo actoral excepcional, de una sintonía profesional envidiable y de la habilidad para crear personajes creíbles y entrañables, pero no se tradujo en un romance o una relación sentimental fuera de las cámaras. Khan Yaman ha sido enfático y transparente al respecto, buscando poner fin a años de especulaciones y dejar claro que si bien guarda un aprecio sincero y profundo por Demet, su vínculo nunca se extendió más allá de los límites de una sólida y respetuosa amistad. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, amigos. Espero de corazón que esta aclaración haya sido informativa para ustedes y que hayan disfrutado conociendo la perspectiva directa de Khan Yaman sobre este tema que tanto interés y debate ha generado. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Se esperaban esta respuesta por parte de Khan? ¿Creen que la química en pantalla siempre debe interpretarse como algo más que una simple conexión profesional? Déjenme sus opiniones, sus pensamientos y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos e interactuar con ustedes y fomentar debates constructivos.
Y si les ha gustado este vídeo y desean seguir recibiendo contenido interesante, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden dedicarle un buen me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Chao, chao.